mi nombre es Emilia, y a mis 75 años, he aprendido que el tiempo no solo trae consigo la sabiduría, sino también la frialdad más hiriente de quienes creías que te amarían incondicionalmente. Fui la esposa de un banquero de éxito, la madre de 2 hijos que lo tienen todo, y la fundadora, junto a mi difunto esposo, de una de las colecciones de arte más valiosas de la ciudad. Mi vida siempre estuvo marcada por la elegancia, la discreción, sobre todo, la generosidad sin límites hacia mi familia. Sin embargo, en el ocaso de mi vida, me he convertido, a ojos de mis propios hijos, en un mero accesorio, una pieza obsoleta en el lujoso mobiliario de su éxito, una figura que debe ser tolerada, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, permitida que interfiera con la imagen que proyectan al mundo. El clímax de esta dolorosa marginación llegó en la noche de Año Nuevo. El evento no era una cena íntima, era una gala ostentosa, organizada por mi hijo mayor, Daniel, en el salón principal de mi antigua casa, ahora propiedad suya. Daniel es un inversor de riesgo de éxito, obsesionado con la apariencia social y la fotografía perfecta para sus redes. La casa estaba repleta de socios de negocios, jóvenes inversores y la élite social que Daniel quería impresionar. Yo, Emilia, vestía mi mejor traje de seda, pero me sentía como un fantasma de otra época. Yo había estado observando a Daniel durante toda la noche. Él se movía con la confianza de un depredador, asegurándose de que cada ángulo, cada conversación, cada brindis, se sintiera orquestado para la perfección mediática. Mi nuera, Carla, una mujer de 40 años que parecía haber sido diseñada por un algoritmo de moda, me miraba con una mezcla constante de impaciencia y desdén, siempre preocupada de que mi presencia discreta arruinara la estética de su fiesta. El momento de la verdad, que sellaría para siempre mi dolor y mi decisión, llegó justo antes de las 12, cuando se preparaban para tomar la foto de familia que sería publicada en todos los medios sociales. Daniel reunió a su esposa, a sus 2 hijos, mis nietos, que apenas me dirigían la palabra, y a unos pocos socios de negocios importantes frente a la chimenea de mármol. Yo me levanté de mi sillón, sintiendo el impulso natural de unirme a mi familia para la foto tradicional que, por costumbre, era sagrada. Me acerqué lentamente, con mi bastón de ébano, que ya no es un adorno sino una necesidad, sintiendo la tensión que irradiaba de Daniel y Carla. Daniel, al verme acercar, detuvo la conversación con sus socios, y el silencio se instaló, un silencio feo y cargado de expectación. Su rostro, generalmente amable y sonriente ante sus invitados, se contrajo en una mueca de fastidio y exasperación que no se molestó en ocultar. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera una mancha de suciedad en su alfombra persa. Mamá, dijo Daniel, su voz baja y gélida, cargada de una intimidad cruel, pensaba para que solo yo la escuchara, por favor, apártate. Vuelve a tu sillón, ¿quieres? Estamos tomando una foto importante para la revista de negocios. Esta no es la foto familiar de siempre, es para la imagen de la empresa. Me quedé paralizada. El desprecio era físico, una bofetada invisible en medio del salón. Él me estaba pidiendo que me hiciera a un lado, que desapareciera del marco, no porque molestara, sino porque mi vejez y mi fragilidad eran una imperfección en su imagen corporativa. Pero no se detuvo ahí. Al ver que dudaba, Daniel dio un paso hacia mí y, con una brusquedad que apenas disimuló, me tomó suavemente del brazo, pero era una orden, no un gesto de afecto, y me apartó unos metros del grupo. Se inclinó sobre mí, y con un susurro que olía a whisky de Malta y a mentiras, pronunció la frase que me rompió por completo. No arruines la foto, mamá. Ya sabes cómo es esto. Los negocios exigen una imagen fresca y moderna. Tu presencia aquí, bueno, simplemente resta. Vuelve a tu asiento, prometo ir a verte más tarde. Me quedé allí, de pie y completamente sola, en medio de un salón lleno de cientos de personas. Mi propio hijo acababa de decirme que yo arruinaba su imagen. No solo me había excluido, sino que me había ordenado que desapareciera de su vista, tratándome con una condescendencia más hiriente que un grito. Sentí que toda la sangre se drenaba de mi rostro, dejando solo el frío del mármol bajo mis pies. Carla, mi nuera, me miró por encima del hombro con una sonrisa de suficiencia que me confirmó que ella había aprobado la exclusión. Regresé a mi sillón lentamente, sintiendo el peso de cada paso, la humillación quemándome la garganta. Daniel regresó a su grupo, se colocó en la pose de éxito perfecta, y la fotógrafa tomó la foto. La imagen, estoy segura, salió impecable, joven, dinámica, triunfal. Pero en esa imagen no había ni rastro de la madre que lo había criado.
Me senté y cerré los ojos por un instante, y en ese momento, la tristeza dio paso a una claridad helada y a la furia controlada. Durante años, yo había sido la guardiana silenciosa de un secreto que ni Daniel ni Victoria conocían, un secreto que era el verdadero núcleo de nuestra fortuna, la colección de arte. Todos creían que era una posesión familiar que se dividiría por igual, pero la verdad era mucho más compleja y mucho más poderosa. Yo era la única dueña legítima de la pieza central de la colección, la obra más valiosa, aquella que sustentaba todo el valor financiero y social de la familia Roldán. Miré a la multitud que esperaba el brindis de medianoche. Vi las caras de mis invitados, la mayoría tibias y falsas. Vi a Daniel y Carla, radiantes en su ignorancia, celebrando su éxito construido sobre una base que yo, y solo yo, controlaba. Había llegado el momento de mi sentencia. Si mi vejez era una vergüenza para su foto, entonces mi voz sería el trueno que partiría su imagen perfecta. Daniel se acercó al micrófono con una copa de champán en la mano, listo para el discurso de medianoche. El salón, por fin, se quedó en silencio, esperando las palabras del anfitrión, el magnate de las finanzas. Bienvenidos a todos. Ha sido un año de éxito sin precedentes. Brindemos por el futuro, por la familia y por la imagen que proyectamos al mundo, comenzó Daniel, con su voz de inversor entrenado. En ese instante preciso, cuando la atención de todos estaba en él y el ambiente estaba cargado de expectativa, me puse de pie nuevamente, usando mi bastón para sostenerme. No grité, no armé un escándalo. Simplemente hablé. Daniel, detente. Mi voz era inesperadamente fuerte y clara, resonando con una autoridad que no había usado en años. Daniel se quedó petrificado, con la copa a medio levantar. El silencio que siguió fue absoluto, mucho más denso y pesado que el silencio que había precedido a su discurso. Cientos de ojos se volvieron hacia mí, la figura que acababa de ser desechada de la foto. Carla, desde el lado de Daniel, susurró, furiosa, Emilia, siéntate. Lo vas a arruinar todo. Pero yo ignoré a mi nuera y miré directamente a Daniel, el hijo que me había pedido que desapareciera. Sostuve mi mirada con la suya, la mirada de una madre que ya no siente amor, sino una fría justicia. Antes de que brindes por tu imagen y tu éxito, continué, mi voz inquebrantable, debo hacer un anuncio a esta distinguida concurrencia, un anuncio sobre el verdadero patrimonio de la familia Roldán. Porque una imagen, Daniel, es una cosa frágil. Y la verdad es mucho más pesada. El silencio se profundizó, transformándose en la clase de silencio que precede a una catástrofe financiera. Sabían que este no era un drama familiar, sino un evento de negocios. Yo, Emilia, estaba a punto de hablar no como la madre, sino como la propietaria de la verdad. El silencio que siguió a mi interrupción fue la forma más pura y devastadora de poder. Daniel se quedó inmóvil junto al micrófono, la copa de champán a medio levantar, su rostro de inversor experto y seguro ahora una máscara de pánico y confusión. Carla, mi nuera, que momentos antes me había susurrado una orden para que me sentara, se dio cuenta de la gravedad del momento y su ira se transformó en un miedo silencioso. Los invitados, la crema innata de la sociedad financiera que Daniel tanto se esforzaba por impresionar, dejaron de cuchichear y me miraron con una atención intensa, analítica y, debo confesar, algo morbosa. Sabían que esta no era una rabieta de una anciana, sino el preludio de una declaración que afectaría carteras y reputaciones. Yo seguía de pie, sostenida por la firmeza de mi bastón y la claridad de mi propósito. Había sido humillada, rechazada como una imperfección en una fotografía, y ahora era el momento de mostrarles que lo que Daniel consideraba imperfección era, de hecho, el fundamento que sostenía su frágil castillo de naipes. Hace apenas unos minutos, comencé, dirigiendo mi mirada primero a Daniel y luego a los invitados más importantes, los que tenían mayor influencia y capital, mi hijo, Daniel, me pidió que me apartara de su fotografía de Año Nuevo. Me dijo, y cito sus palabras exactas, que no arruinara la foto, porque los negocios exigen una imagen fresca y moderna. Pues bien. Yo, Emilia, no estoy aquí esta noche para arruinar una fotografía. Estoy aquí para salvar lo único que realmente importa, la verdad sobre el patrimonio Roldán. Me tomé un momento, permitiendo que la palabra, patrimonio, resonara en el silencio tenso. Vi el pánico en los ojos de Daniel, que finalmente estaba entendiendo que mi interrupción no era por afecto, sino por la autoridad financiera que él creía poseer. Durante años, ustedes, mis hijos y nietos,
Han creído que la fortuna Roldán se basa en la logística, las inversiones de riesgo y la tecnología moderna. Han creído que el legado es el dinero que pasa de cuenta en cuenta. Están equivocados. La verdadera riqueza de la familia Roldán, el activo que sustenta toda nuestra imagen y solvencia, es la colección de arte Roldán. Esto no era una revelación, todos conocían la colección. Pero lo que no sabían era el detalle que yo estaba a punto de desvelar. Esta colección, valorada en cientos de millones, tiene un pilar. Una única pieza de incalculable valor histórico y financiero que, por su rareza y su procedencia, otorga el verdadero prestigio a nuestro nombre y a los negocios de Daniel. Me detuve y clavé mis ojos directamente en Daniel, que intentaba gesticular discretamente para que me callara. Lo ignoré con la calma que solo la edad otorga. Esa pieza clave, el corazón de la colección, es el manuscrito original, completo y encuadernado de El Purgatorio, de Dante Alighieri. Una obra que no tiene precio en el mercado global de subastas. El silencio se rompió por un murmullo de asombro entre los invitados. Los coleccionistas de arte sabían la magnitud de la pieza. Era más que dinero, era leyenda. Pues bien. El manuscrito de Dante, que ustedes creen que forma parte del patrimonio familiar a repartir, nunca fue puesto a nombre de la empresa ni de mi difunto esposo, su padre. Por una cláusula especial que él y yo acordamos hace 40 años, la pieza más valiosa de la colección, la que garantiza la solidez financiera de la empresa de Daniel, está, y siempre ha estado, a mi único y exclusivo nombre. El manuscrito de Dante me pertenece solo a mí, Emilia Roldán. La bomba había estallado. El silencio de antes era ahora un vacío absoluto. Daniel estaba lívido, sus labios se movían, pero no salía sonido. Carla se llevó las manos a la boca. Y ahora, la parte que afecta a la imagen, que tanto te preocupa, Daniel, continué, usando mi voz para cortar el aire como un látigo, puesto que mi presencia arruina tu fotografía y mi vejez resta a tu imagen moderna, he tomado una decisión. He cancelado la herencia del manuscrito de Dante. Ha sido revocada. Vi a Daniel tambalearse, sujetándose a la mesa. La revocación de la herencia de una cuenta bancaria es grave, pero la revocación de la pieza que sustenta la credibilidad de sus negocios y su prestigio social era una catástrofe total. ¿A quién se lo dejaste, madre? ¿A Victoria? ¿A los nietos? Preguntó Daniel, su voz ronca de pánico. No, respondí con calma. No a Victoria, que ya tiene sus propios méritos. No a tus hijos, que aprenden de ti a despreciar lo que no es moderno y fresco, punto. Miré a la multitud. El manuscrito de Dante, la joya de la colección Roldán, ha sido legado por completo a una única persona, una persona que valora la verdad sobre la imagen, el esfuerzo sobre la complacencia, y el alma sobre el capital. Una persona que me demostró, con la honestidad que a ustedes les falta, que entiende el verdadero significado del legado y de la reciprocidad. Me giré, señalando con mi bastón hacia el otro extremo de la sala, hacia una figura solitaria que observaba todo desde una esquina, vestida con un uniforme humilde de terciopelo oscuro, la persona que había pasado la noche en silencio, sirviendo copas. El manuscrito de El Purgatorio, el activo más valioso de la familia Roldán, es para Elías, el jefe de servicio de esta noche, y el único miembro de esta casa que se detuvo a preguntar si yo, su empleadora, necesitaba algo más que una silla cómoda. La sala explotó. Elías, el jefe de servicio, un hombre de unos 50 años, de origen humilde y con una dignidad silenciosa, se quedó paralizado. Daniel se lanzó hacia mí, completamente fuera de sí. ¿Estás loca, mamá? Voy a impugnar esto mañana mismo. Es ilegal. Esa obra es el colateral de nuestros préstamos. Arruinaste mi reputación por un capricho senil. No, Daniel. Yo no arruiné tu reputación. Tú lo hiciste cuando me pediste que me hiciera a un lado para una foto, le respondí, inquebrantable. Y no es un capricho. Elías, anoche, se quedó después de su turno para ayudarme a encontrar un libro de poemas, en lugar de apresurarse a irse. Me ofreció su tiempo. Me ofreció su respeto. Y por esa reciprocidad, él recibe el capital de mi amor y mi fortuna. La ley me ampara, la pieza es mía. Y ahora, Elías, el nuevo dueño, decidirá el futuro del patrimonio Roldán. ¡Feliz Año Nuevo! La fiesta había terminado. La imagen perfecta de Daniel se había hecho añicos,
y la humillación que él me había infligido se había multiplicado por 100 ante su círculo social y de negocios. Mi venganza estaba en marcha. La noche de Año Nuevo se transformó en un campo de batalla legal y emocional. La noticia de que Elías, el jefe de servicio, era ahora el legítimo propietario del manuscrito original de Dante Alighieri, la joya de la corona del Imperio Roldán, corrió como un reguero de pólvora entre la élite. Los invitados, en lugar de brindar, se dispersaron en un frenesí de llamadas telefónicas a sus abogados y asesores financieros. Daniel, mi hijo, no tardó en movilizar toda su maquinaria legal para impugnar el testamento, alegando demencia senil, manipulación y cualquier argumento que pudiera borrar la humillación pública que yo le había infligido. Su oficina se convirtió en un búnker de guerra. Yo, Emilia, me retiré a mi habitación con una serenidad que contrastaba con el caos que había desatado. Mi jugada había sido calculada, precisa y legalmente inexpugnable. El manuscrito, adquirido décadas antes, había sido deliberadamente mantenido fuera del patrimonio empresarial para que yo tuviera la última palabra sobre el destino del legado. Mi hija, Victoria, que siempre había sido más sensata y menos obsesionada con el dinero, se acercó a mí al día siguiente, no con rabia, sino con preocupación. Madre, ¿por qué Elías? Entiendo la lección a Daniel, pero ¿un empleado? Su vida está en peligro, y la estabilidad de la empresa, que emplea a miles de personas, está en riesgo. Si Daniel no tiene ese activo como colateral, todo se derrumba. La venganza es dulce, pero esto es autodestrucción, me dijo. Su voz reflejaba una preocupación genuina por las consecuencias de mi acto. La autodestrucción, Victoria, ya había comenzado en el corazón de Daniel y de Carla. Yo solo le di un rostro. Y he elegido a Elías, no por su humildad, sino por su reciprocidad y su honestidad. Él me ofreció su tiempo y su respeto, dos cosas que tu hermano me negaron. Y la prueba no termina aquí. La herencia no es un regalo, es una responsabilidad, y Elías debe demostrar ser digno de ella. Mi plan, por supuesto, no terminaba con la simple entrega de la propiedad. Había una cláusula final en el testamento que solo yo conocía. Llamé a Elías a mi despacho, un hombre visiblemente abrumado por el peso de una riqueza y un poder que nunca había imaginado. Estaba tembloroso, sin entender el alcance de mi acción. Señora Emilia, yo no merezco esto. Yo solo fui amable, como me enseñaron. No sé de arte, no sé de negocios, y no quiero este problema. Por favor, deshágase de él, me suplicó, con la inocencia de un hombre que valora más su paz que el capital. La humildad es el primer paso, Elías. Pero la propiedad conlleva poder y responsabilidad. Elías, la fortuna de la familia Roldán pende de un hilo. Daniel me ha demandado y su plan es probar que yo soy incompetente para tomar decisiones. Si él gana, te quitará el manuscrito, lo venderá para salvar sus negocios y el acto de justicia quedará en nada. Pero yo tengo una última carta. Le entregué un segundo sobresellado, con una caligrafía elaborada y antigua. Aquí está la verdad completa. El manuscrito de Dante es tuyo, sí. Pero he dejado una cláusula secreta. Para que la herencia sea legalmente irrevocable, tú debes dirigir el negocio familiar durante los próximos 3 meses. Debes enfrentarte a Daniel en su propio terreno. Debes sentarte en la junta directiva y tomar decisiones que salven a la empresa de logística de la quiebra que Daniel está a punto de causar por sus malas inversiones de riesgo. Elías palideció aún más. Pero, señora, yo soy jefe de servicio. Sé de caterings, no de logística. Lo sé. Pero yo he visto en ti lo que no vi en Daniel, la integridad y la capacidad de aprender. Durante estos 3 meses, enfrentarás a mi hijo. Si la empresa prospera bajo tu liderazgo, la herencia es tuya y la sentencia de Daniel será definitiva. Si la empresa quiebra, perderás el manuscrito en la liquidación, y Daniel habrá ganado. Esta es tu prueba, Elías. No es una herencia, es una penitencia de 3 meses para toda la familia. Yo te daré la ayuda legal, pero las decisiones son tuyas. ¿Aceptas el desafío? Elías, con lágrimas en los ojos y el peso del mundo sobre sus hombros, aceptó. La penitencia de Elías había comenzado, y Daniel, mi ambicioso hijo, ahora tenía que reportarse a su antiguo jefe de servicio. Los 3 meses de la penitencia de Elías fueron un periodo de turbulencia y revelaciones. El ambiente en Bodenhoden se convirtió en una mezcla absurda de teatro del absurdo y tensión de alta gerencia. Daniel,
Obligado a presentarse a las juntas directivas dirigidas por su antiguo jefe de servicio, se sentó en silencio, su rostro permanentemente contraído por la furia, la humillación y el miedo. Carla intentó boicotear a Elías, difundiendo rumores de incompetencia, pero la junta, pragmática y temerosa de la pérdida del colateral de Dante, se alineó con la autoridad legal que Elías representaba. Elías, el hombre de la sencillez y la modestia, demostró ser un líder inesperado. Él no tenía un título de negocios, pero tenía sentido común, una moral inquebrantable y, sobre todo, la capacidad de escuchar a los empleados de base. Mientras Daniel solo se fijaba en los números y las inversiones de riesgo, Elías se dedicó a las operaciones de logística, a hablar con los conductores, a entender los cuellos de botella reales de la distribución y a optimizar la eficiencia desde la base, no desde la cima. Aplicó la integridad que usaba para manejar un evento a la gerencia de una corporación. Daniel, por su parte, se hundía. Sus intentos de sabotaje eran patéticos, revelando solo su propia incompetencia operativa. Su obsesión por la imagen le había impedido ver los problemas reales de la empresa, que Elías, con su visión sencilla, estaba resolviendo uno a uno. Al final del tercer mes, el resultado era innegable, las operaciones habían mejorado drásticamente, los empleados estaban motivados por un jefe que los respetaba, y la solvencia de la empresa se había estabilizado. Elías no había hecho inversiones brillantes, había hecho gestión honesta. Llegó el día de la sentencia. Convoqué a la familia, a Elías y al consejo de administración en mi despacho, no en la sala de fiestas de Daniel. Hemos llegado al final de la prueba. Elías, el jefe de servicio, ha dirigido Bowden Holdings durante 3 meses. Daniel y Carla han sido testigos de su gestión, dije, mirando a mi hijo, cuyo rostro había perdido todo rastro de arrogancia. Elías, la junta directiva ha emitido su veredicto, la empresa está estabilizada. El activo, el manuscrito de Dante, no será liquidado. La herencia es legalmente irrevocable. Elías se puso pálido, pero asintió. Daniel se desplomó en su silla, aceptando su derrota financiera. Pero la justicia, y la reciprocidad que siempre defendí, tienen una última vuelta de tuerca, continué. Miré a Elías. Elías, sé que no quieres la riqueza. ¿Qué harás con el manuscrito? Elías me miró con una calma que me llenó de orgullo. Señora Emilia, el manuscrito es mío, pero usted tenía razón, no arruinaré la foto. Lo usaré para construir la imagen correcta. Se giró hacia Daniel. Daniel, yo sé de servicios, usted sabe de finanzas. No quiero su empresa, pero necesito que siga siendo el colateral de su negocio para que la empresa sobreviva. Le propongo un contrato, le vendo el 49% del manuscrito a Daniel, a cambio de que él me nombre como el nuevo director de operaciones, y me dé control absoluto sobre la logística y el personal. El 51% restante lo dono a un fideicomiso para crear un fondo de becas para hijos de empleados de la empresa, con una única condición: el fondo debe llevar su nombre, señora Emilia, para honrar su visión. La sorpresa fue total. Elías no solo renunció a la riqueza para asegurar la estabilidad y su nuevo puesto de poder, sino que me honró públicamente, algo que mis hijos nunca hicieron. Daniel, al ver la oportunidad de salvar su negocio y obtener el 49% del colateral, asintió, humillado pero pragmático. Me acerqué a Daniel, que ya no me miraba con desprecio, sino con respeto forzado y pánico. La fotografía de Año Nuevo, Daniel, nunca fue sobre el dinero. Era sobre el respeto. Tú obtienes tu negocio de vuelta, pero ahora tendrás que compartir el poder con alguien que te respeta, y que te obliga a ser un líder honesto. Y tu madre, la que arruinaba la foto, ahora tendrá su nombre en un fondo de becas que salvará vidas. Mi venganza había terminado. Mi hijo no había heredado mi fortuna, pero había aprendido la lección. Mi legado no estaba en un manuscrito, sino en la justicia y la reciprocidad que yo, Emilia, la anciana que no debía arruinar la foto, impuse en mi familia. Elías se convirtió en un socio poderoso. Y yo, volví a mi sillón, en paz.